Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí, en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en el Día del Señor. Le damos gracias al Señor por su bondad, por su fidelidad. Y hoy, hermanos, deseamos ser de bendición para su vida. Así de que hoy vamos a traer un tema en el cual usted y yo nos vamos a identificar los recursos que usa Dios. Generalmente Dios usa muchos recursos, pero voy a hablar acerca de dos recursos principales. Y es el recurso, hermanos, de la visión y del vaso. Son dos recursos que van de la mano, nunca se separan y al contrario, Dios siempre está ahí. Y la razón por la cual estoy trayendo este estudio es porque hay personas que hoy en día no saben realmente qué es lo que quiere Dios de ellos. Hace poco hablé con una persona que me dijo, bueno, pues ya las iglesias no están congregándose como antes y muchas están virtualmente, pero aún así yo no sé qué es lo que quiere Dios de mí. En otras palabras, ellos no han entendido este importante principio. Ellos son recursos de Dios, pero al no tener la visión de Dios en su corazón, automáticamente se descalifican. Y hoy necesitamos retomar este tema tan importante porque si no lo hacemos, realmente nosotros nos estamos quitando la bendición de ser algo para el Señor. Así de que todavía, hermanos, estamos nosotros en la serie cómo conducirnos en la casa del Padre. Y parte de esto es entender la visión de Dios para nuestra vida. Si ha traído su Biblia, por favor, ábrala conmigo y vamos a la epístola de los Romanos. Y en la epístola de los Romanos, hermanos, nosotros vamos a traer este principio de bendición. Amén. Así de que para la gloria y honra del Señor, vamos a hacerlo y nosotros vamos a seguir adelante. Amén. Así de que si usted ha traído su Biblia, háblala en la epístola de los Romanos, en el capítulo número 11, el verso último de ese capítulo, que es el 36. Es un texto muy corto, pero muy profundo, en el cual nosotros debemos de saber qué es lo que Dios está haciendo para nosotros. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Buen Dios y Padre, aquí está el consejo de tu palabra. Tu palabra nos está recordando de que nosotros tenemos la necesidad urgente de buscarte, buscar esa visión en donde nosotros podamos entender qué es lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en este hermoso curso, en este hermoso estudio en el que nos vamos a aventurar el día de hoy a entender y que el Espíritu Santo nos traiga esa revelación, ese discernimiento, tu palabra, la iluminación, para que entendamos, Señor, los profundos misterios que hay en tu palabra. Y así, de esa manera, Señor, ser revestidos, establecidos, fortalecidos, exhortados en justicia para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sé de que cuando nosotros hablamos de recursos, hablamos de situaciones o cosas que necesitamos día a día. Y Dios necesita de dos recursos para que su plan aquí en la tierra, su reino, se establezca. Y no puede ser nada más que estas dos cosas que estamos hablando hoy, la visión y el vaso. Así de que los recursos más importantes que usa Dios son primeramente la visión que Dios nos da, la cual se divide en dos partes. Todos nosotros ya lo hemos sabido en tiempos anteriores cuando hemos dado este estudio, pero hoy vamos a hablar acerca de algo
un poco más diferente, más profundo. Sabemos que la visión viene en dos partes. La visión general, la cual se le da a todas las personas que son creyentes en Cristo, y es de servirle, o sea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es una visión general que tanto tú como yo tenemos que hacer. Pero también existe la segunda visión, que es la parte específica que Dios nos está dando. Ahora bien, nosotros al tener esas dos cosas bien claras, nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y la otra cosa, el otro recurso importante que Dios usa es sus vasos, o sea, sus recursos que Él quiere usar. Si nosotros nos vemos como lo que Dios nos da o nos hace, entonces vamos a entender que somos parte del plan de Dios. No nos excluyamos, somos parte del plan de Dios. Entonces, Dios está llamando a vasos personales con un propósito específico, pero Él también, hermanos, tiene en vista su vaso mayor. Y el vaso mayor de Dios es la iglesia, la congregación de fieles, de las cuales, hermanos, nosotros somos parte también de eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia también espiritualmente, que somos nosotros como templos, también tenemos esa responsabilidad de ser vasos personales para Dios, en los cuales nosotros vamos a ser de grande bendición. Pero para entender más a fondo, necesitamos primeramente saber qué es la visión para entender qué es lo que va a ser el vaso. Así de que les propongo que comencemos a ver en este primer curso, en esta primera parte, solamente un panorama de qué es la visión. En primer lugar, vamos a hablar del primer recurso, que es la visión de Dios. Y Dios hace posible su visión a través de tres áreas de las cuales nosotros tenemos que aprender. Cuando Dios, hermanos, pone la visión en nuestra vida, entonces la va a poner a nuestro ministerio, a nuestro llamado, y la va a poner en tres áreas diferentes. Y hoy vamos a aprender cuáles son esas tres áreas. Y aparte de eso, vamos a dar una amplia explicación acerca de la visión. Para empezar, la primera área es entender qué es la gloria de Cristo. Si nosotros no sabemos qué es la gloria de Cristo, muy difícilmente vamos a entender su visión. La segunda área es comprender qué es la gloria de la iglesia, porque la iglesia tiene una gloria en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, la tercera área debe de ser, hermanos, buscar la absoluta revelación de Dios a través de dos cosas, a través de dos fuentes, a través de su palabra y del Espíritu Santo. Con esto nosotros podemos entender qué es la visión. Así de que vamos a empezar a desmenuzar estas tres áreas en las cuales nosotros vamos a entender la visión. En primer lugar, vamos a entender qué es la gloria de Cristo. Todo comienza con una relación. Cristo quiere, Jesús quiere que tú tengas relación con Él. Y nosotros, al ser la iglesia, necesitamos estar unidos en Él. Por lo tanto, esta relación comienza entre Cristo y la iglesia. Cristo con su grupo de fieles o Cristo con los templos que somos nosotros del Espíritu Santo. De esa manera debe haber una relación. Y para establecer ese centro o ese propósito eterno de Dios, Dios ha puesto a su Hijo Jesucristo para que se cumpla toda esa cosa. Porque a través de Cristo, hermanos, es que se dan todas las cosas. Si nosotros entendemos que Cristo es Dios y que Dios es un todo en nosotros, entonces vamos a entender claramente que la preeminencia de todas las cosas las tiene Cristo y que nosotros somos parte de todas estas cosas. Sin duda, la iglesia juega un papel tan importante, hermanos, en el propósito de Dios. Para ella, nosotros debemos de estar atentos al propósito. Por eso le invito nuevamente a que nosotros pues saboreemos otra vez el texto original en Romanos,
en el capítulo 11, verso 36. Y la palabra nos vuelve a decir, porque de Él, o sea, de Cristo, y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Quiere decir que cuando nosotros vemos esta bendición, cuando nosotros vemos esta situación, nosotros tenemos que alegrarnos. ¿Por qué? Porque primeramente lo que usted está leyendo, lo que usted está escuchando, es parte de la visión celestial. Y cuando nosotros vemos esta situación, hermanos, nosotros tenemos que dividirla en su contexto. ¿Y cuál es su contexto, hermanos? Bueno, cuando dice, porque de Él, en otras palabras, Él se reclama ser dueño de todo. Amén. Y por Él, quiere decir que en Él está toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo el conocimiento, todo viene de Él, todos los recursos son de Él. Y para Él significa que Él es la primer prioridad. Amén. Nosotros debemos de establecer ese punto bien claro. Cristo es la prioridad de todas las cosas. Son todas las cosas, dice. O sea, todo le pertenece. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solamente a Dios se le puede dar la gloria. Y cuando dice por los siglos de los siglos es una eternidad, no tiene fin. Y la palabra amén, usted sabe que significa así sea o es verdad. Cada vez que usted dice amén, usted está diciendo así sea o simplemente está diciendo es verdad. Y si nosotros sabemos que la palabra es verdad, tenemos que agarrar estos principios que el Señor nos está hablando. Entonces la visión y el vaso deben volverse una realidad en nuestra vida. No solamente el decirlo, sino que el saborearlo. Ahora, cuando nosotros tenemos eso claro en nuestra vida, vamos a tener un cambio. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es genuino y viene de Cristo y tiene que ser una expresión de parte de Él a través de quién? De su mensajero y de su historia bajo la disciplina de Dios. Quiere decir que a través de las edades, Dios siempre quiso poner un mensajero para que trajera la palabra de Dios y nos la diera a conocer, nos la diera a entender. Y nosotros somos parte de ese proyecto. Por eso la visión tiene que ser impartida por medio de Dios y no tenemos más que hacer, simplemente obedecer. Cuando nosotros entendemos que es la visión parte del proyecto de Dios, es como que usted está diciendo, bueno, esto es lo que me han dicho que haga, este es mi material, este es mi guía, esto es lo que yo necesito entender, estos son mis mandatos, esto es mi deber, esto es lo que yo necesito hacer. Estas son las instrucciones que Dios me está poniendo para que yo establezca su visión. Cuando nosotros vemos a través de las edades, Dios siempre dio instrucciones específicas, se las dio a Abraham, se las dio a Noé, se las dio a Moisés, se las dio a Josué y a todos los personajes que nosotros conocemos en la Biblia. Dios siempre estableció su visión y a través de esa visión Dios pudo contactar, escuche bien, al hombre con ese propósito. Por lo tanto, es para nosotros una prioridad ser vasos de Dios. Es para nosotros una prioridad ser esos canales que Dios necesita usar. ¿Por qué? Porque los recursos de Dios, hermanos, están listos para su gloria. Y la pregunta es si nosotros estamos listos, porque Dios necesita levantar vasos. Esos son los que nosotros somos. Ahora bien, en segundo lugar, ¿cómo comprender qué es la gloria de la iglesia? La gloria de la iglesia es la que Dios ha llamado, pero no la ha llamado solamente a salir afuera, sino que algo más. Dios nos ha llamado a su presencia. Aquellos que se reúnen para un fin religioso, eso exactamente es, eso es ser religiosidad.
pero aquellos que se reúnen para estar en su presencia, entonces eso es el llamado y la visión que Dios nos da. Dios quiere que nos juntemos por una razón, porque Él va a estar ahí. Y si nosotros entendemos ese principio, entonces va a ser todo más fácil. Ahora bien, Él estableció un consejo eterno porque Él es toda sabiduría. Él planeó que su Hijo hermano Jesucristo tuviera una esposa y que fuese también su templo. Y al mismo tiempo, nosotros llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿En qué manera? Siendo su familia y al mismo tiempo siendo el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos el papel que Dios nos ha dado, esposa, escuche bien, su iglesia, su cuerpo, hermanos, todo eso rodea la gloria de Cristo. Y como nosotros estamos en Él, entonces la gloria de Cristo se ve reflejada en su iglesia. Entonces, en lo que concierne a nosotros que somos la iglesia de Cristo, hay tres aspectos fundamentales en esta visión celestial respecto a nosotros que somos la iglesia. Como por ejemplo, la iglesia debe de entender que es el cuerpo de Cristo. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, que nosotros somos la casa espiritual de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y en tercer lugar, que somos parte de la familia de Dios. Quiere decir que somos algo especial para Dios. Cuando pensamos, hermanos, como iglesia, tenemos que enterarnos de que somos parte del cuerpo de Cristo, porque Él siempre es la cabeza. Cuando pensamos en ella, en la iglesia, tenemos que vernos como familia de muchos hijos. En otras palabras, Dios tiene muchos hijos a través de nosotros. Y Cristo sería nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, según la palabra de Dios. Y cuando pensamos en la iglesia como casa espiritual de Dios, debemos de entender que Cristo es la piedra angular. En otras palabras, no podemos nosotros edificar nada si no estamos en Cristo, que es la piedra angular. Amén. Así de que todo esto debe de estar bien claro en nosotros para caminar y ser parte del plan de Dios. En tercer lugar, la tercera área muy importante es desear la absoluta necesidad, escuche bien, de la revelación de Dios. Pero eso solamente se logra a través de dos fuentes, la palabra y el Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos como el siervo a las aguas esta bendición que es la palabra de Dios y también tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces vamos a tener claridad en la visión de Dios. Pero si no lo hacemos, va a estar muy difícil que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso, este tercer aspecto o área que estamos hablando necesita ser buscada. La revelación de Dios existe, pero solamente, hermanos, va a ser revelada a aquellos que la busquen. Si usted y yo tenemos esa necesidad de buscar a Dios, sin duda, Dios nos va a revelar su palabra. Ahora bien, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento los personajes que existen, hay un personaje que tiene mucho peso y ese es Pablo. Y Pablo, hermanos, escribió inspirado bajo el Espíritu Santo, pero ¿por qué? Porque él tenía la necesidad de buscar la palabra y también al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros recordemos qué son las epístolas. ¿Por qué se hicieron esas epístolas? ¿Por qué las cartas? ¿Por qué? Porque cuando Pablo, hermanos, comienza a ver con claridad el propósito eterno de Dios, lo primero que él hace que es, hermano, doblar sus rodillas. Porque muchas de las cartas, se lo voy a decir, que él escribió fueron como unas oraciones que él hizo a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba inspirado en ese momento en el Espíritu Santo. Cuando nosotros
Vemos aquí en el libro, en la epístola de los Romanos, hermanos, 11 capítulos de Romanos hablan de un tema sistemático del Evangelio de Dios y podemos ver tres cosas. Podemos ver mucha doctrina, pero también vemos mucha revelación de Dios y vemos teología. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que Dios le abrió el entendimiento a este varón para que nosotros entendiéramos esa bendición. Se puede decir que en Romanos está el mini evangelio, porque es el evangelio condensado para que nosotros entendamos la necesidad de buscar a Dios. Después de escribir estos capítulos, hermanos, él llegó a la conclusión de una cosa, de exclamar que el hombre tiene la necesidad de buscar a Dios. ¿Sabe? Después de que él escribió esta carta de los Romanos, él sinceramente llegó a darse cuenta de que sin Dios no podemos ser nada. Entonces, en segundo lugar, hermanos, deseo dar un vistazo, una vista panorámica acerca del vaso de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una claridad en cuanto a eso. Este sería el segundo recurso, el vaso de Dios. Pero para entender eso necesitamos pensar como Dios quiere que pensemos. Nosotros somos propiedad de Dios, parte de Dios, somos su iglesia, somos su cuerpo. Amén. Somos su templo espiritual. Y la iglesia necesita buscar la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios siempre anda buscando siervos. Dios siempre buscó esa clase de siervos. Y Dios, hermanos, en estos días no ha buscado, hermanos, no ha buscado, no ha hallado siervos que le sigan, que le sirvan. Y hay una necesidad, hermanos, que nosotros necesitamos poner. Cuando nosotros buscamos las cosas del Señor, la palabra nos enseña de que Él andaba buscando siervos, mas sin embargo no los halló. Hoy en día, hermanos, los siervos son escasos. Y no porque no haya personas, es porque no hemos entendido la visión de Dios. Esta persona que abordó mi vida y me dijo, yo no entiendo, yo no sé qué es el propósito de Dios para mi vida, porque yo no sé nada, yo no entiendo nada, yo no hago nada. Entonces, lo que estaba oyendo simplemente eran excusas. Porque a la luz de la palabra, nosotros no podemos excusarnos de la palabra de Dios si hemos oído su palabra. Lo que necesitamos entender es por qué Dios quiere que pongas atención, porque nosotros somos valiosos para Él. Esta parte, hermanos, de el vaso, necesitamos verla en un contexto a través de toda la Biblia. Esto de la necesidad de buscar siervos de Dios no es del Nuevo Testamento cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Va más allá del Antiguo Testamento. Y nosotros debemos de ver que en todos los tiempos ha habido escasez de eso. Y si hay escasez de siervos, si hay escasez de ministros, entonces va a haber escasez de palabras. Y hoy en día es lo que hay, escasez de siervos de Dios que traigan la palabra de Dios. Y no se puede traer la palabra de Dios si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios llamaba a los siervos, entonces esos siervos hacían su propósito y las necesidades del pueblo eran cumplidas. Pero cuando escaseaban esos siervos, sencillamente todas las personas dejaban a Dios. Y hay un pasaje que podemos recordar que está en el libro del Primera de Samuel. Cuando nosotros vemos Primera de Samuel, ahí vemos una situación difícil, porque el templo de Dios estaba en crisis. ¿Por qué? Porque había falta de autoridad. No es que no hayan pastores,
No es que no hayan siervos, no es que no hayan personas buscando a Dios. Lo que falta es autoridad de Dios en ellos. Cuando nosotros no tenemos la autoridad de Dios, es porque realmente no hemos entendido la visión de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando veamos el ejemplo allá en Samuel, vamos a darnos cuenta de que todo estaba ahí. Lo que faltaba era un representante de Dios, que tuviera la autoridad de Dios para hacer las cosas que Dios pedía. Así de que cuando leemos nosotros los primeros 3 capítulos de Primera de Samuel, ¿qué nos damos cuenta? Que había un templo en crisis, había una necesidad, el sacerdocio había fracasado. Y nosotros podemos ver ahí que Dios nos cuenta una historia, porque Dios es tan hermoso, pero nos enseña en cosas tan sencillas que pone el ejemplo de una mujer. Y esta mujer se llamaba Ana, pero esta mujer no solamente era una mujer cualquiera, sino que era una mujer que tenía a Dios en su corazón, pero tenía un problema. Ella era estéril y ante la luz de todos, una mujer estéril era marcada. ¿Por qué? Porque ella tendría que tener descendencia, porque en una de esa descendencia podría venir el Salvador. Así de que era algo muy serio no tener hijos en esos tiempos. Ahora bien, ella subía con su marido, hermanos, cada año a Jerusalén. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios a Dios. En otras palabras, ellos hacían el esfuerzo, ellos traían su fe, pero algo pasaba de que todo el tiempo ella llegaba con ansias, con esperanzas y se iba con las manos vacías. ¿Por qué? Así fue que Ana fue percibiendo, hermanos, las carencias de autoridad del sacerdocio. Más parecía que en ese lugar que decían que estaba la presencia de Dios, nadie les escuchaba. ¿No le ha pasado? De que se siente como que va a un lugar, pero pues está viendo que todos están en avivamiento, pero resulta que no pasa nada después. Algo falta, algo pasa. Es que la autoridad de Dios no existe. Nosotros buscamos el poder de Dios, los milagros, las señales y tantas cosas. Pero no van a venir esas señales ni esos milagros si no tenemos la autoridad de Dios. Y para tener la autoridad de Dios necesitamos estar en su voluntad. Pero yo no conozco cuál es la voluntad de Dios porque no sabes tu visión. No has entendido lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora bien, entonces Ana cada año iba al templo y no veía ahí, no sentía lo que realmente deberíamos de sentir. Amén. Y ella estaba en un espíritu de amargura, pues no tenía hijos y suplicaba siempre a Dios que la bendijera. Pero cada año esa impresión fue creciendo más y más y se quedaba en su corazón. No era ella quien estaba realmente estéril, sino que había un Dios estéril que no podía hacer milagros. ¿Cuántas personas tienen la impresión de que Dios realmente no hace nada? ¿Cuántas gentes tienen la impresión de que realmente esto de la iglesia es un simple dicho? ¿Por qué será? Porque cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, no vemos a Dios físicamente. Sencillamente vemos a los vasos de Dios. Y cuando vemos a los vasos de Dios, ¿qué vemos? Vemos religiosidad. Vemos ciertas cosas que no son de Dios. Entonces dicen, ¿dónde está Dios? Exactamente, eso es lo que sentía Ana. ¿Dónde está Dios? El Dios de los milagros. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer su voluntad, pero lo va a hacer a través de nosotros, si lo dejamos, si nosotros lo buscamos, si nosotros estamos convencidos de que Dios va a hacer las cosas. Entonces, Dios va a establecer ese reino glorioso. Entonces, no había nadie realmente en ese tiempo que representara a Dios en la tierra con autoridad. Sí,
Elí estaba ahí. Elí era el encargado del templo, pero era una rutina, era algo monótono, era algo como la gente que va a la iglesia, escucha el sermón y se va, y no pasa nada, y sigue el tiempo, no hay cambio en tu vida. Exactamente lo mismo. Hay muchos que ya se volvieron robots del evangelio. Sí saben predicar, sí saben orar, sí saben hacer todo, pero no pasa nada. Y eso exactamente estaba pasando en el templo de Dios en ese entonces. Qué triste. Pero llegó el tiempo en que ella tuvo que hacer un voto con el Señor. Llegó el tiempo en que ella dijo, o me hundo con este espíritu de tormento o busco a Dios yo en serio. Por eso no podemos poner la mirada ni la fe en el líder. No podemos poner la mirada y la fe en alguien más. ¿Qué es lo que hizo Ana? Al ver que no había autoridad en la casa de Dios, simplemente clamó al cielo. Y si usted ve 1 Samuel capítulo 1, váyase conmigo rapidito. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? El verso número 10. Vamos a comenzar en el verso número 10. Amén. Gloria a Jesús. Dice, gloria a Jesús, del 10 al 11. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo que nosotros sabemos y nos han dicho tantas veces, pero no hacemos. ¿Se fija? ¿Cómo vas a tener autoridad de Dios si no lo buscas? Amén. Muchos están buscando señales, milagros y tantas cosas en lugares donde Dios no está. Pero aquí dice la palabra, si le buscas de corazón, lo vas allá. Y aquí dice la palabra, verso 11, ¿e hizo qué? Voto, diciendo, ok, ella se puso en la brecha, como Dios quiere que nosotros nos pongamos en la brecha. Dice que él buscó y no halló nadie que se pusiera en la brecha. Dios está buscando esa clase de siervo. Ahora dijo, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero yo te quiero hacer un voto. Yo quiero hacer algo que me cueste. Yo te voy a pedir algo aquí. ¿Y qué dice ahí? Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, en otras palabras, si me concedes, si haces este milagro, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que vieres a tu sierva un hijo varón. Pero ¿por qué quería un hijo varón? ¿Sería por orgullo o porque ella había comenzado a entender la visión de Dios? ¿Y cuál era la visión de Dios en ella? Que año tras año no había visto autoridad de siervo. No había identificación de Dios. Y ella dijo, Señor, dame un hijo. ¿Para qué? Siga leyendo. Y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ella entendió la visión. Ella entendió que había necesidad de que hubiera alguien que Dios usara con autoridad porque no existía en ese tiempo y no pasara navaja sobre su cabeza. Ella lo hizo. Ella dice que se fue ese día de una manera diferente. Pero ¿qué pasa cuando este sacerdote la haya en esa angustia, dándole el voto al Señor, la juzga? ¿Por qué Eli no entendió? Sencillamente, porque no había conexión con Dios. Era un empleado más de Dios. Comenzó bien y al final se hizo empleado de Dios. Sencillamente estaba cumpliendo un requisito. Cuando nosotros ya no tenemos la autoridad de Dios, podemos saber mecánicamente todo, pero ya no está Dios. Ahora bien, dicho lo que ella hizo, nosotros podemos ver que ella, hermanos,
comenzó, aleluya, a hacer grandes cosas. Y al ver la gratitud que el Señor le concedió el hijo, aquí vemos la famosa oración de Ana, que es un himno profético, es un himno que levanta bendición a cada uno en el capítulo 2. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que ella también pagó un precio, porque no solamente, hermanos, le dijo de voto que lo iba a hacer. Después de detestar a su hijo, ella supo que tenía que estar en el templo. ¿Y ella qué más hizo, hermanos? Bueno, pues ella dice la palabra de Dios que cada año ella le hacía, hermanos, una túnica a él. ¿Para qué? Para que él estuviera en el templo. Quiere decir que ella se convirtió en colaboradora de Dios. Grande o pequeño que sea el ministerio que Dios te ha dado, eres un o una colaboradora de Dios. Y Dios, hermanos, lo va a agradecer porque el amo siempre paga bonito a aquel que le sirve. Y Dios le pagó grandes favores a ella. ¿Sabe por qué? Porque no solamente, hermanos, le dio un hijo, sino que le dio más hijos a ella. Ahora bien, cuando este niño comenzó a crecer, la revelación se hizo completa. Váyase al capítulo 3. Amén. Verso 3. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Que Dios puso la mirada en Samuel. No importa la edad. Dios cuando pone la mirada es porque ha visto, hermanos, que ese vaso le va a ser útil. Porque está viendo de que ese vaso está entendiendo la visión del Señor. Y dice la palabra, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada. Dios estaba viendo que el sacerdocio se estaba apagando, que ya no había representante de él en la tierra, que prácticamente estaba agonizando. Pero cuando nosotros vemos el discernimiento que Dios nos da al ver qué significa Samuel, nosotros podemos ver que Samuel significa el nombre del Señor, representante del Señor. Amén. Si nosotros somos un Samuel, nosotros estamos diciendo, yo represento al Señor. Como dice la palabra de Dios, somos embajadores, representantes de su reino. Pero ¿qué es lo que Dios estaba diciendo antes que se apague la lámpara de Dios? Dice que Dios llamó a Samuel. Aleluya. Antes que en tu ciudad se apague la bendición, Dios va a levantar a alguien más. Y Dios está viendo tu vida, Dios está viendo mi vida, porque hay necesidad en el norte, en el sur, el este, el oeste, de que alguien más venga a Cristo. Gloria a Dios por eso, porque Ana cada año, hermanos, le salía del corazón, amén, llevar esa carga. Yo voy a contribuir para que este siervo tuyo sea usado con poder. De alguna manera ella comprendió la necesidad de Dios. Gloria a Jesús, porque Dios, hermanos, quiere buscar colaboradores. La pregunta es, ¿por qué Dios llama colaboradores? Porque Él se interesa en sus vasos. Dios, hermanos, honestamente, no tenía necesidad de usted ni de mí. Él tiene sus ángeles que le adoran día y noche. Pero Él, hermanos, en su completo voluntad, en su completa misión, en su perfecta gracia, hermanos, dice que Él decidió limitarse a sí mismo y llamar a colaboradores que puedan compartir en el corazón la carga que Él tiene. Por eso nos dejó el Evangelio a nosotros. A nosotros sí que somos imperfectos, pero Dios cree en nosotros. Y nuestro mayor privilegio como casa de Dios
es ser colaboradores de Él. Por eso es importante caminar de acuerdo a su visión. En tercer lugar, el compromiso que tenemos que tener con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido, hermanos, para hacer una función específica. Antes de entrar al tema del vaso, necesitamos establecer, hermanos, tres cosas importantes que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, el Espíritu Santo fue enviado del cielo con un solo propósito: el compromiso y la actividad de llenar todas nuestras vidas en Cristo. Llenarlas para que seamos útiles, llenarnos de bendición, llenarnos de gozo, llenarnos de dones, mantenernos, guiarnos. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, Él se quedó. Amén. Pero un día se va a ir. Cristo viene otra vez. Pero mientras Él esté aquí, Él tiene ese compromiso de mantenernos a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que llenar todas las cosas en Cristo. Cuando nosotros examinamos la epístola de los Efesios, y les recomiendo que la lea, es prácticamente, hermanos, el manual en el cual usted va a aprender la visión de Cristo. Váyase conmigo a Efesios capítulo 1. Ahí nosotros comenzamos a ver la visión en sí. Amén. Vámonos al verso número 22. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Está hablando de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No sé si está entendiendo, pero lo que está diciendo es que el Señor tiene la autoridad y es el dueño de todas las cosas. Y dice que las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que el que está como cabeza de la iglesia es Cristo y Él tiene toda la autoridad de todas las cosas sobre ella. ¿De qué temer? ¿Por qué temer? Si Él es el dueño de todo, hermanos. ¿Y qué dice el verso 23? La iglesia, ¿qué es? El cuerpo, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, nosotros vamos a ser dotados de esa autoridad. ¿Para qué? Para atar y desatar, para bendecir, para tener autoridad de alejar cosas, para tener esa bendición, hermanos, de traer la bendición en el nombre de Jesús. Todo esto nos lo ha dado el Señor, pero si nosotros lo entendemos, porque la iglesia, hermanos, es su cuerpo. Y si usted se va al capítulo número 4, vamos a ver en el verso número 10. Amén. Fíjense bien, estamos hablando de Cristo mismo. Y dice, el que descendió, o sea, Cristo, es el mismo que también subió cuando Él se fue por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjense bien, Cristo llena tanto el cielo como la tierra, de su gloria y de su plenitud. En otras palabras, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios. Él es el heredero de todas las cosas y todo fue creado ¿para quién? Para Cristo, para Jesús, y le pertenece a Jesús, a Cristo. Mientras no se manifieste, hermanos, la realidad universal que es Jesús en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo no podrá hacer nada en tu vida. Tienes que entender que todo es Jesucristo. Y cuando nosotros seamos parte de Él, entonces Él va a ser no solamente nuestro Salvador,
sino también nuestro Señor. Entonces, la visión se va a abrir en nuestra vida y vamos a poder entender nuestra misión. Por eso es importante que entendamos la consumación del propósito de Dios. Sí, porque cuando nosotros ya entendemos la visión, es como que algo se consume. En otras palabras, ya lo entiendes. Ya no hay nada que estoy confundido, yo no sé qué hacer. Ya está en tu ser, ya está en tu espíritu y tú puedes reaccionar. ¿Por qué? Porque dice que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se van a doblar si confiesan a Jesucristo el Señor. Porque ese es el compromiso que tiene el Espíritu Santo, de recordarnos a nosotros todas las cosas. Entonces, es muy importante esta consideración de tomar en serio al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, el Espíritu Santo es real. No es algo imaginario, sino que debemos de entender que es real. Y la prueba real de toda obra cristiana es que el Espíritu Santo edifica al cuerpo de Cristo. Él es el que se encarga, hermanos, de mantenernos vivos espiritualmente. Esto significa, hermanos, que el Espíritu Santo nos está midiendo nuestro progreso. Es el Espíritu Santo que nos dice que a través de la palabra, a través de la comunión, a través de esa participación de relación con Cristo, nosotros somos medidos. Y cuando somos medidos, vemos el crecimiento. Esto es una cosa que Cristo le estableció. Y no solamente Él, sino que está a través de toda la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver tanto en Apocalipsis, como también en los evangelios, como también en Ezequiel. Y esos tres temas son exactamente lo mismo cuando Dios, aleluya, nos da la prueba, cuando nos mide. Cuando tú vas al doctor, ¿qué es lo que hace el doctor? A ver, lo primero que hacen es tomarte tus signos vitales. Y lo segundo es, a los niños, vamos a ver si has crecido. Y ahí lo ponen y lo miden. Amén. Y entonces resulta que el niño creció. Eso quiere decir que tiene un buen crecimiento. Estás saludable. Amén. Como nosotros sabemos si estamos saludables espiritualmente. La única manera de saberlo es a través del Espíritu Santo. Amén. Así de que cuando nosotros comenzamos a ver esto, nosotros podemos ver el primer ejemplo en Apocalipsis. Si nosotros vemos en Apocalipsis, cuando comienza el apóstol Juan a comenzar el Espíritu Santo a revelarle todas las cosas. Amén. Porque él lo recibió en el Espíritu. Gloria a Jesús. ¿Y qué es lo que recibió, hermanos? Bueno, recibió de que había un varón perfecto. Quiere decir que ese varón fue medido. Fue medido y no fue hallado engaño en su boca. Fue como el cordero inmolado. Fue aquel varón de dolores, sacrificado, ¿verdad? En quebranto. Isaías lo describió. Juan lo confirmó. Amén. Y nosotros estamos viendo de que primeramente nos da el ejemplo de que a Dios mismo, a Cristo lo midieron y fue hallado perfecto. Amén. Entonces, esa es la prueba real. Esto significa que Dios mide todas las cosas por medio de ese varón aprobado, Cristo. Él es la medida de Dios, el metro cabal, probado y aprobado, hermanos. Entonces, cuando Juan tuvo la visión de la gloria del varón aprobado de Dios, él comienza a describir con detalle la cabeza a los pies de este varón, de una manera maravillosa. ¿Y qué tenemos en el capítulo número 2 y número 3? Bueno, un símbolo fuerte. 7 iglesias. 7 iglesias que este espíritu tuvo que medir. Y aquí está Jesucristo, ¿verdad? Poniéndose
de un lugar a otro. Y el Espíritu está midiendo a las iglesias de acuerdo a este patrón de Cristo. Amén. Y las 7 iglesias tienen que ser probadas por medio de este varón perfecto. El número 7 nos habla de la plenitud de Dios en la tierra. Por eso las 7 iglesias están a los pies del Señor. Y el varón aprobado es el que está midiéndolos a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque Cristo exhorta a las iglesias. ¿Por qué las exhorta? Porque los está probando bajo el mismo vaso. Su medida es justa, su medida es perfecta. Entonces, cuando él mide a la iglesia de Éfeso, lo primero que hace es que la alaba por su perseverancia, por su labor, por su esfuerzo, por su ortodoxia, por muchas otras cosas más. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 4, hay algo donde es hallada falta. Y usted váyase conmigo a esa escritura. Fíjense qué tremendo aquí la palabra lo que dice. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. ¿Quién está midiendo a la iglesia? Este varón. El varón que fue probado, el varón que fue medido, es el que está midiendo ahora las iglesias. Es a través de este varón que nosotros tenemos que ser medidos. Aleluya. Y lo primero que le dice a la iglesia de Éfeso es: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos Dios nos está hablando hoy? ¿A cuánto Dios nos está recordando que Dios está poniendo la medida? Y Dios nos está hablando diciendo: reacciona, mamá, reacciona, papá, porque algo viene. Entonces, hermano, la intención del Señor Jesús es de medir nuestra casa espiritual. ¿Para qué? Para que haya una mayor plenitud de gracia. Nosotros somos la gloria de Cristo en la tierra, sus representantes, sus colaboradores. Por lo tanto, cuando Ana vio en el templo que no había autoridad de Dios, ¿qué es lo que hizo? Lo que tú tienes que hacer: buscarlo. Es lo que la iglesia necesita: buscar, tener una relación directa con Dios. No esperar que alguien ore por ti. Dios está en control de tu vida. Aleluya. Pero esto no acaba aquí. Ahora regresémonos más atrás hasta el libro de Ezequiel. Y el Espíritu Santo otra vez está midiendo el templo y los que entran en él. Aleluya, gloria a Dios. Váyase a Ezequiel 47. Está antes de Daniel. Amén. Ezequiel 47. Verso 3 al 5. Acuérdense que un ángel estaba midiendo. ¿Por qué es importante entender que Dios nos da la visión? Pero en esa visión, el Espíritu Santo tiene la medida. Y el Espíritu Santo sabe la medida. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Esto es precioso, hermano. Cuando aquel varón toma la vara, lo que hace es medir las aguas. ¿Por qué las aguas? ¿Sabes qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto sabes de la palabra de Dios?
Dios no midió al humano, Dios midió las aguas. ¿Dónde está la palabra en tu vida? Porque lo primero que hizo fue llevarlo, y dice que esas aguas nomás le llegaban a los tobillos. Pero al medir otra vez, estaban a las rodillas. Y midió otra vez y estaban hasta los lomos. Y una vez más, y ese río no se podía cruzar. ¿Qué significa esto? Dios está juzgando a su pueblo. Dios lo mide. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios entiende su palabra. Por lo tanto, Él espera que usted y yo la entendamos también. Es algo tremendo, hermano. Amén. Entonces, el juicio de Dios comienza por casa. No busques afuera, busca dentro de ti y di, ¿dónde estoy, Señor, en tu palabra? No simplemente leerla, es obedecerla, es guardarla. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios se grande. Amén. Lo más saludable que nosotros podemos hacer hoy en día es pedirle misericordia a Dios y decir, Señor, juzga tu casa, que pase nuestras vidas por el fuego, que juzgue nuestras vidas, nuestras situaciones, juzga nuestros servicios, Señor, nuestras relaciones familiares, todo lo que hay entre nosotros y en nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos, hermanos, a ver las cosas. En el tiempo del libro de los Hechos, nosotros vemos un texto muy poderoso, porque esta es una voz que está clamando en todo el mundo, no solamente en los desiertos. Váyase a Hechos 17:31, cuando la palabra aquí nos enseña, amén, algo tremendo. Amén. Si usted quiere, hermanos, entender el contexto, entonces leamos desde el verso 30. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Hechos 17:30 y 31. Está hablando aquí, hermanos, Pablo a aquellos hombres que estaban allá en Atenas. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya no estamos en la época, hermanos, de que el evangelio no ha llegado. El evangelio está en todo el mundo y falta poco. Y Cristo viene, hermano. Y aquí dice que manda. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que manda? El Espíritu Santo, Dios mismo. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está, hermano. Todos somos juzgados por este varón. ¿Y quién es este varón? Juan nos lo dice, Juan 1, él es el verbo, es la palabra. Y a través de la palabra nosotros vamos a ser medidos constantemente. Por eso, cuando vemos nosotros, ay Señor, cómo Dios juzga, cómo Dios mide, nosotros nos estamos viendo que en Apocalipsis es lo mismo, en Ezequiel es lo mismo. Amén. Necesitamos ver que tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros estamos viendo una medida clara bajo quién, la palabra de Dios. Entonces, nunca debemos perder de vista a Jesús, ese varón de la medida que Dios ha puesto. Todo lo que Dios le interesa es su palabra en Cristo. Entonces, toda obra que nosotros hagamos, toda cosa que nosotros hagamos,
contribuye, hermanos, a ampliar esa medida en Cristo en este universo. Ahora bien, al Señor no le interesan los números, sino la realidad espiritual. Es decir, cuánto de Cristo hay en cada creyente, no cuántas personas asisten a un lugar. Es, hermanos, el servicio, el mensaje, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que Dios realmente está viendo. A veces pensamos que Dios es un Dios pasivo y que no se da cuenta de nada. Mas, sin embargo, hoy estamos viendo a través de la palabra del Señor que la visión es algo serio, hermano. Esa visión Dios nos la enseña. ¿Cómo es que nosotros tenemos que guiarnos para caminar, para ser usados? La tercera consideración, hermanos, del Espíritu Santo es si lo que dijimos en estos primeros dos puntos, hermanos, es verdad, entonces, ¿qué realmente es el ministerio? Bueno, es nuestra colaboración con el Espíritu Santo. ¿En qué? En el compromiso de llenarnos de Cristo. ¿De qué? De la palabra. Y llenarnos de Cristo en todas las cosas que hagamos, porque son de Él, por Él y para Él. Entonces, estas tres consideraciones que tenemos que tener en cuenta del Espíritu Santo son de vital importancia para nosotros. Por eso es algo que debemos considerar. Si nosotros somos los vasos que Dios va a usar, entonces debemos entender que tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Aparte de eso, colaborar con el propósito que Dios tiene para esa bendición. Por eso, cuando Ana, volviendo a la ilustración, entendió el propósito de Dios, ¿qué cree que pasó con ella? Se hizo una mayordoma del Señor, se hizo una colaboradora de Dios. Y ella, dice la palabra, que subía año tras año y ella tenía una carga en su corazón. ¿Cuál era? Bueno, que ella vio que había un Dios estéril, no porque Dios es estéril, sino porque la representación de Dios no hacía nada. Si no hay frutos en nosotros, es como que la representación de Dios esté como Elí está. No había nada. Dios necesita colaboradores. Entonces, ella fue y dijo, si esta sierva tuviera un hijo varón, yo lo dedicaré, ¿verdad? Entonces, ella no negoció con Dios. Al contrario, ella estaba pidiendo un hijo porque veía la falta de autoridad que había de representación de Dios en esos tiempos. O sea, Ana se adelantó a los tiempos. Y Ana no solamente pidió por ella, sino pidió para que Dios fuera representado aquí en la tierra. Por eso les dije que en los primeros 3 capítulos de Primera de Samuel, nosotros vemos que son muy hermosos porque el Señor bendijo a Ana y ella concibió a Samuel. Pero también, hermanos, dice de que ella, allá en Primera de Samuel 2:19, le hacía una túnica pequeña y le traía esa túnica cada año. Pero la bendición es que el joven Samuel, el verso 16 dice, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, cuando nosotros hemos entendido la visión de Dios, nuestros hijos necesitan crecer en el amor y el temor de Dios. Amén. Ahora bien, Dios anda buscando vasos en este tiempo también. Dios siempre ha buscado esas personas. En aquel tiempo Dios había buscado esos siervos, colaboradores. El vaso escogido por Dios, hermanos, tuvo que hacerse presente aquí en la tierra para que nosotros entendiéramos que sí se puede. Porque Juan 1:14 dice que, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, él también, hermanos, fue un vaso preciado. Amén. Y nosotros podemos caminar y repetir ese mensaje. Amén. Y todas las cosas, hermanos, van a ser grande este momento. Así de que Dios sabe qué es lo que tiene por hacer. Amén.
Dios entiende, hermanos, nuestros tiempos. Si la palabra, hermanos, en esta hora se hace carne en nuestra vida, si la palabra está directamente relacionada con la visión, entonces va a haber un resultado. Vamos a ser sus mensajeros. Vamos a ser esos colaboradores de Dios, pero con autoridad, que van a marcar una diferencia en algo que Dios quiere. Por eso es una realidad esto de la visión y la obra de Dios. Cuán importante es, hermanos, en nosotros escudriñar esta palabra y poder transmitirla también a los demás para que entendamos, hermanos, esta bendición. Por eso, el que tiene el mensaje es aquel que ha entendido la visión. Y si nosotros entendemos la visión, podemos ser, hermanos, colaboradores del Señor. Y no solamente, hermanos, asistidores, porque hay muchos asistidores. Las personas que asisten no necesariamente lo hacen de corazón. Yo puedo asistir a alguien, pero eso no significa que lo hice de corazón. Pero cuando nosotros nos ponemos como vasos del Señor, es que estamos esperando que algo nos llene. Y esa es su presencia, ese es su amor, esa es su misericordia. Amén. Porque cuando nos vaciemos, hermanos, vamos a ser como esas aguas, hermanos, que salen y van a fluir. Amén. Constantemente para su gracia. Por eso necesitamos meditar en la disciplina, porque Dios forja sus vasos. Entonces, cuando los forja, llevan el mensaje y no lo llevan solo, sino que llevan palabra de vida. Amén. Y uno de esos vasos que vamos a conocer es el vaso de Pablo. En la próxima ocasión vamos a hablar acerca de los 7 pasos que Pablo tuvo que pasar para convertirse en ese vaso útil para Dios. Así de que hoy hemos aprendido, hermanos, la necesidad grande de estar en su presencia. Por eso la palabra nos recuerda en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Desea usted, juntamente conmigo, pedirle al Señor que nos comience a dar de esa visión tan necesaria y ponerla en práctica? Entonces, hagámoslo para que próxima vez que escuchemos qué es lo que necesita tener ese vaso, esas 7 áreas que Pablo tuvo que tener, ya estemos listos y preparados para servirle al Señor. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por el privilegio que me has dado de poner, Señor, esta palabra en el corazón de mis hermanos y de aquellos que están escuchando y viendo esta hermosa enseñanza. Oh, no nos dejes huérfanos, no nos dejes solos. Sabemos que hoy tú nos mides con esa vara. Tú nos estás midiendo, Señor, nuestro progreso, que no es al azar. Tú nos estás midiendo constantemente porque tú quieres que lleguemos a esa altura de ese varón que es Jesucristo. Oh Señor, mi alma te alaba porque muchos cuerpos, muchas almas hoy son consoladas y han sido exhortadas a través de tu palabra. Yo tomo mi porción en esta hora y pido que los demás tomen su porción para que podamos nosotros seguir caminando y estableciendo esa bendición en Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén. Gloria al Señor.